Cuando preparaba el mensaje me acordaba de una historia, me acordaba cuando veía a mi hijo, cuando pasan los aviones, a él le encanta salir y mirar arriba cuando están pasando los aviones. Me hacía acuerdo una historia que leí una vez en un libro, que contaba sobre un niño al que le encantaba salir a ver los aviones. Y una vez este niño que salía constantemente a ver los aviones salió y veía y le decía a su padre: ¿cómo es posible que las personas puedan viajar en los aviones si son tan pequeñitos? Son tan pequeños los aviones. ¿Cómo es posible? Bueno, claro, el niño pensaba que los aviones eran pequeños porque desde su percepción los veía tan lejos que parecía que los aviones eran pequeños. Entonces su padre lo llevó a conocer a su hijo a un avión de más cerca. Entonces el niño por primera vez se dio cuenta de que el avión no era pequeño, sino que el pequeño era él. Su padre le dijo que en verdad los pequeños somos nosotros, no el avión. Bueno, Juan Calvino, un teólogo, dice una frase con la que me gustaría empezar el mensaje. Dice: los hombres o los seres humanos nunca somos debidamente tocados o impresionados con la convicción de nuestra insignificancia hasta que nos vemos comparados con la grandeza y la majestad de Dios. Vuelvo a repetir: los hombres nunca somos debidamente tocados e impresionados con la convicción de nuestra insignificancia hasta que nos vemos comparados con la grandeza y la majestad de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Y hoy nos toca estudiar Lucas capítulo 5 y vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 11. Y vamos a verlo en 3 puntos en esta mañana. Punto número 1, una multitud escuchando la palabra. Punto número 2, una pesca milagrosa. Y punto número 3, un llamado a ser pescadores de hombres. Vamos a empezar con nuestro primer punto, una multitud escuchando la palabra. Bueno, el versículo 1 de Lucas capítulo 5 empieza diciendo: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret. Ese conector, esa palabra aconteció, en otra traducción sugiere diciendo una vez estando Jesús en el lago de Genesaret. Bueno, esa palabra quiere decir que todo esto que está narrando Lucas no sucede inmediatamente después del versículo anterior. Normalmente cuando nosotros leemos la Biblia, a veces creemos como que todo está pasando en el mismo día y bueno, todo esto que Lucas está narrando sucede un tiempo, en otro tiempo, no necesariamente después del versículo 44 del capítulo 4. Entonces empieza diciendo: aconteció una vez que Jesús estaba en el lago de Genesaret. Si bien este pasaje no es una continuación despuesito de lo que hemos estado estudiando, sí corresponde al mismo contexto de lo que Lucas ha estado desarrollando en el capítulo 4. ¿Qué hemos estado estudiando en el capítulo 4? Hemos estado viendo el inicio del ministerio de Jesús y también hemos visto cómo Lucas nos va mostrando cómo la fama de Jesús se fue extendiendo por toda la región. Así que este capítulo 5 corresponde a ese contexto, en el desarrollo del ministerio de Jesús y cómo la fama de Jesús se fue extendiendo por toda la región. Bueno, Lucas ya nos ubica en otro lugar. En el capítulo 4, Lucas nos mostró que Jesús estuvo en Nazaret y también estuvo en Capernaum.
Ahora, en el capítulo 5 dice que Jesús está junto al lago de Genesaret. En los otros evangelios, por ejemplo, Mateo y Marcos, llaman al lago de Genesaret, lo llaman el mar de Galilea. Entonces, el mar de Galilea se encuentra al sur de Capernaum. Ya Lucas nos está mostrando cómo Jesús se fue moviendo en el desarrollo de su ministerio. Empezó en Nazaret, luego descendió a Capernaum y luego de Capernaum descendió aún más al sur, donde estaba el lago de Genesaret, o también llamado el mar de Galilea. Versículo 1, seguimos leyendo, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Bueno, la palabra gentío significa muchedumbre, multitud. Lucas nos quiere mostrar cómo ya la fama de Jesús se fue extendiendo tanto que ya había una muchedumbre, una multitud de personas que lo seguían a Jesús para escuchar la palabra. Dice que la multitud era tanta que la gente se agolpaba sobre él. Eso significa que había tanta gente que la gente se encimaba sobre Jesús, lo apretaban. Lucas nos quiere mostrar cuán gran cantidad de personas era la que se reunía para ir a escuchar a Jesús. Vemos cómo Lucas ha ido desarrollando, cómo la fama de Jesús se fue extendiendo. ¿Se acuerdan que veíamos que las personas quedaban maravilladas, asombradas con las enseñanzas de Jesús, con las palabras de autoridad que Jesús decía? Las personas que lo escuchaban decían: nunca un hombre ha hablado como este. Y también las personas, cuando escuchaban a Jesús enseñar, decían: oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que con palabra de autoridad enseña? No como los escribas. Y comparaban a Jesús con los maestros de ese tiempo. Bueno, hermanos, la figura de Jesús siendo rodeado de multitudes es algo que se va a ir repitiendo a lo largo del ministerio de Jesús. Lucas ya nos mostró cómo Jesús empezó de ser simplemente el hijo del carpintero en Nazaret, ahora a ser un conocido maestro, alguien que tenía autoridad, alguien que hacía milagros. Entonces multitud de personas iban a él. Bueno, Lucas añade el detalle diciendo que estas personas que estaban allí estaban para oír la palabra de Dios. Hermanos, si bien el Señor Jesús al iniciar su ministerio enseñaba principalmente en las sinagogas, como hemos visto por ejemplo en el capítulo 4, Jesús enseñando en la sinagoga de Nazaret, luego más adelante enseñando en la sinagoga de Capernaum, y al final del capítulo 4 termina diciendo el versículo 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Si bien al iniciar su ministerio el Señor Jesús predicaba principalmente en las sinagogas, no limitaba su predicación únicamente a las sinagogas. A lo largo del ministerio de Jesús vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús va a convertir en púlpito para predicar cualquier lugar y cualquier circunstancia. Por ejemplo, tenemos en Mateo capítulo 5, versículo 1, tenemos el famoso sermón, el sermón del monte. Y vemos a Jesús enseñando, no en una sinagoga, sino Jesús enseñando desde una montaña. En Lucas capítulo 4, 15 al 16, vemos a Jesús enseñando en una casa. Versículos 38 y 39, Jesús enseñando en una casa, en la casa de Pedro. Vemos a Jesús enseñando en lugares desiertos. Marcos capítulo 8, versículos 1 al 4, Jesús está enseñando en los lugares desiertos, en un desierto. E incluso vemos a Jesús aprovechando para predicar, enseñar en un entierro, en un cementerio. En Juan capítulo 11, versículo 38, cuando vemos a Jesús enseñando en la tumba de Lázaro.
Hermanos, ahora en el capítulo 5 vamos a ver a Jesús enseñando desde una barca. Hermano, esto nos deja una gran enseñanza, amados hermanos. La predicación de nuestro Señor Jesús no se limitaba únicamente a los lugares religiosos, a las sinagogas o al templo, sino que Jesús predicaba y enseñaba donde sea. Donde Él estaba, veía una oportunidad para enseñar y predicar. Y ya nos dijo anteriormente Lucas, ¿qué es lo que predicaba? Predicaba el evangelio del reino. Amados hermanos, nosotros no tenemos que limitar nuestro llamado y nuestra responsabilidad de predicar el evangelio de Dios únicamente aquí a las cuatro paredes. A veces nosotros solamente vivimos nuestra vida como creyentes únicamente aquí en las cuatro paredes. Nuestra responsabilidad como creyentes tiene que salir de las cuatro paredes. Tiene que ser en donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar. Tiene que ser con nuestra familia, con nuestros vecinos, ya sea que estés en colegio, universidad, donde sea que te encuentres. Tenemos la responsabilidad y el llamado de predicar el evangelio del reino. El propósito de la venida de Cristo de anunciar, predicar el evangelio del reino de Dios no se limitaba a un lugar, ni tampoco se limitaba a un tiempo. No es que Jesús solamente predicaba en los horarios de reunión en las sinagogas. No, Jesús predicaba en todo lugar y en todo tiempo. Hermanos, ese es el llamado que nosotros tenemos y esa es la comisión que Jesús ha dado a su iglesia. De predicar el evangelio. Sí, la iglesia, el lugar de reunión, el lugar de congregación es un medio en el cual debemos anunciar y predicar las buenas noticias, sí. Pero estamos llamados a predicar el evangelio del reino de Dios en todo lugar donde nos encontremos y en todo tiempo. Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo tiempo y en todo lugar. Seguimos leyendo, hermanos, Lucas capítulo 5, versículo 2 al 3. Y vio Dios dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Bueno, en estos versículos Lucas nos va a introducir al tema central de esta historia. El tema central de la historia no es la predicación o la enseñanza de Jesús a la multitud, porque Lucas no nos narra cuál era la enseñanza, no nos especifica qué es lo que les estaba enseñando en ese momento, sino que ahora Lucas nos va a introducir cuál es el tema central de lo que él nos quiere contar en este relato. El tema central lo va haciendo mostrándonos a los personajes que van a ir apareciendo en este relato. Número 1, Jesús entrando en una de las barcas. Y Jesús entra a una de las barcas que se encontraba a la orilla del lago, como una solución a un problema en el cual se encontraba. Lucas ya nos dijo que había tanta gente que Jesús no podía moverse porque la gente se encimaba sobre él, era tanta la multitud, así que Jesús, de una forma sabia, procura para poder enseñar de una forma práctica, subir a una de las barcas y de ahí enseñar a la multitud. Ahora Lucas introduce a uno de los personajes de esta historia que Lucas nos va a narrar. Versículo 3 dice que una de las barcas a la cual Jesús subió para enseñar pertenecía a Simón. Bueno, hermanos, al parecer en este relato los discípulos aún están siendo llamados. Todavía el grupo de los 12 discípulos, los 12 apóstoles, aún no fue conformado como grupo. Recién están siendo llamados, llamados a seguirle y aún todavía no fueron comisionados como apóstoles. Lucas ya nos va contando en versículos anteriores que Pedro, es decir, que Simón,
ya lo conocía. Por eso en el capítulo 4 nos muestra de que Jesús fue a la casa de Simón y sanó a su suegra. Es decir, Simón no era un desconocido, ¿sí? No era alguien que estaba simplemente ahí y de la nada Jesús le dijo, voy a subir a tu barca, sino que Simón ya había contemplado algo de Jesús. Ya había contemplado a Jesús viendo milagros, ya conocía, ya lo había recibido en su hogar, Simón, a Jesús. Entonces, Simón ya tenía cierto conocimiento de Jesús. Y también vemos que Simón ya reconocía a Jesús como maestro, porque vamos a ver más adelantito que Jesús le dice, maestro. Entonces, Simón ya tenía cierto conocimiento de Jesús. Entonces vemos a nuestro Señor Jesús enseñando desde la barca a la multitud. Y aunque Lucas no nos describe, no nos especifica cuál era la enseñanza anteriormente, en el verso 43 del capítulo 4, Lucas ya dejó en claro cuál era el centro de la predicación de Jesús: el evangelio del reino de Dios. Donde Jesús enseñaba, donde Jesús predicaba la buena noticia del evangelio del reino de Dios. Bueno, vamos a entrar a nuestro segundo punto. Hemos visto en el primer punto, del versículo 1 al 3, hemos visto una multitud que fue a escuchar la palabra de Dios, una multitud que fue a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y vemos a Jesús compasivo enseñándoles desde una barca. Ahora, desde el versículo 4 al 7, vamos a ver nuestro segundo punto: una pesca milagrosa. Versículo 4 en adelante dice: cuando terminó de hablar, es decir, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Bueno, hermanos, humanamente era extraño que Jesús, siendo un carpintero, o en este contexto, enseñando, siendo un maestro de las Escrituras, le dijese a un pescador cómo pescar. Jesús le estaba diciendo a Simón, un pescador experimentado, le estaba diciendo: muy bien, vamos a aguas profundas para pescar. Ahora, ¿por qué esto tenía ciertos inconvenientes el pedido de Jesús? Si nosotros vemos en el versículo 2, Lucas nos dijo que los pescadores ya habían descendido de sus barcas. Y habían descendido porque estaban lavando sus redes. ¿Qué significa eso? Ya estaban lavando sus utensilios de trabajo. Significa que ellos ya habían terminado, ya habían trabajado. Incluso en la respuesta que vamos a leer en el versículo 5, Simón le dice a Jesús: hemos trabajado toda la noche. Toda la noche. Ya hemos lavado las redes. Ya hemos terminado. Habían varias razones por las cuales quizás Simón pudo haber dicho: no es tiempo de pescar. Número 1, vamos a ver la respuesta de Jesús, de Simón, versículo 5. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Ya lavaron las redes y tú nos pides que de nuevo vayamos a pescar. Simón, al responder eso, puede que esté diciendo: no hay mucha lógica. No hay mucha lógica ir al mismo lugar al cual nosotros ya hemos intentado pescar toda la noche. Estamos cansados. Ya nuestros utensilios, nuestras redes ya están todas lavadas. No hay razón para ir. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y recalca: y nada hemos pescado. Nosotros, pescadores experimentados, aquellos que todos los días hacemos esto, esta noche no hemos pescado. Entonces significa que no es buen tiempo para pescar. No es buen tiempo para pescar. Aquí entra Simón en un conflicto entre la duda, entre la fe, entre seguir caso a la razón, hacer caso a lo que yo pienso,
o también hacer caso a lo que me dice Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué es importante lo que decíamos anteriormente? De que Simón ya conocía algo de Jesús. No era un extraño. A veces nosotros cuando escuchamos o leemos sobre el llamado de Jesús a sus discípulos, pensamos que Jesús estaba caminando y vio a un desconocido y le dijo, a ver, sígueme. Y el otro vio a otro desconocido diciéndole, sígueme. Y dijo, bueno, lo voy a seguir. No era de esa forma, sino que Simón ya había conocido, ya conocía algo de Jesús. Por ejemplo, si yo voy por la calle y le digo a alguien, sígueme, va a parecer loco y van a decir, ¿y este loco por qué lo voy a seguir? No hay razón para que lo siga. Pero la palabra de Jesús sí tenía un peso para Simón, porque Simón tenía cierta fe, cierto conocimiento de que el que le estaba diciendo, echa la red en el mar, no era cualquiera. No era cualquiera. Simón ya le había visto hacer varios milagros. En el capítulo 4 hemos visto cómo Jesús sanó tan solo con su palabra de autoridad a la suegra de Pedro. En el relato de Lucas, en el capítulo 4, vemos a Jesús cómo sanó a muchos enfermos. Y tan solo con la palabra de autoridad de Jesús, incluso los demonios salían de las personas. Entonces Simón sabía que aquel que le estaba diciendo, echa las redes en el mar, tenía una palabra de autoridad. Entonces aquí se encuentra Simón en un conflicto espiritual, en el cual tenía duda, porque él decía, toda la noche hemos pescado y no hemos conseguido nada. Pero por otro lado pero a este hombre yo ya lo he visto hacer milagros y me está diciendo que vayamos al mar. Y es por eso que el versículo 5 termina diciendo, más, esa palabra más sin tilde, por ejemplo, más sin tilde significa pero en tu palabra echaré la red. Simón le está diciendo a Jesús, solo porque tú lo dices, voy a obedecer. Hermanos, la obediencia de Simón aquí no es una obediencia ciega. La fe no es algo ciego. La obediencia de Simón no es ciega, sino que responde a cuánto él conocía de Jesús. Hermanos, la obediencia es el resultado del conocimiento. La forma en que tú obedeces a Dios es el resultado de cuánto le conoces. Simón conocía algo de Jesús. Es por eso que él decidió obedecer. ¿Cuánto obedeces tú a Dios? Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Aquí Juan está diciendo que si tú dices conocer a Dios, pero no obedeces, entonces significa que en realidad no conoces a Dios. La obediencia a Dios no es ciega, sino que responde a cuánto conocemos de la identidad de aquel que nos está dando una orden. Si tú dices conocer a Dios, debes obedecerle. Y si no le obedeces, significa que no le conoces. Bueno, Simón, aquí en nuestro relato, en Lucas capítulo 5, volvemos. Simón está obedeciendo el pedido de Jesús porque él ya conocía algo de Jesús. Ya había visto a Jesús hacer milagros, por lo cual él responde en obediencia.
Lo que Simón no sabía es que lo que iba a experimentar al obedecer era algo mucho mayor. Iba a conocer aún más a profundidad a aquel que le estaba mandando. Iba a conocer aún más sobre la identidad de Jesús. Versículo 6 dice, y habiéndolo hecho, es decir, Simón obedeciendo el pedido de Jesús, echando las redes al mar, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, nos pongamos a pensar un poco sobre este milagro. No sabemos con exactitud cómo pasó. Era el mismo lugar en el cual Simón y sus compañeros de trabajo toda la noche, escuchen, toda la noche estuvieron trabajando y no pescaron nada. Pero de repente, al mismo lugar van y botan las redes bajo la orden de Jesús, y viene tan cantidad de peces que las redes se rompían. Era como si los peces hubieran escuchado la voz de su creador diciendo, vamos. Bueno, en realidad no sabemos si es que los peces obedecieron a la orden del soberano creador o Dios o Jesús, conociendo, siendo el Dios omnisciente, Él sabía el lugar exacto donde iban a estar los peces. Pero la realidad es que parecía como que los peces se peleaban el uno al otro para subir a las redes. Y Lucas intenta hacer lo más gráfico posible en sus palabras para mostrar cuán sorprendente fue el milagro. Por ejemplo, dice, encerraron gran cantidad de peces, tanto así que las redes se rompían. El versículo 7, Lucas quiere hacer más énfasis en cuán grande era la cantidad de peces. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las barcas. Hermanos, había tantos peces que no solamente llenaron las redes, sino que subieron a las barcas y ambas barcas se hundían por la gran cantidad de peces. Hermanos, este suceso fue tan impactante como para que así como en otras ocasiones las personas se hacían la pregunta cuando veían a Jesús haciendo milagros, ¿qué es esto? Veíamos en Lucas capítulo 7 la otra vez de cómo Jesús con tan solo la palabra de autoridad suya mandó a las aguas y los vientos a calmarse en una gran tempestad. Y los discípulos decían, ¿qué es esto? ¿Quién es este que los vientos y las aguas le obedecen? Bueno, ahora a eso le añadimos, ¿quién es este que no solamente los vientos y las aguas le obedecen, sino que también los peces del mar? Que toda la creación se rinde y obedece. ¿Quién es este? En estos versículos no encontramos que haya una declaración sobre qué es lo que Simón llegó a pensar sobre la identidad de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, el pasaje que les digo sobre la furiosa tempestad que Jesús calma tan solo con su palabra, ahí vemos que las personas, los discípulos, se preguntaban, ¿quién es este? En este pasaje no encontramos que Lucas describa eso, que los discípulos se hicieran esas preguntas o que haga una declaración Simón sobre quién era Jesús. Pero, hermanos, la reacción de Simón nos va a dar a entender qué es lo que Simón pensaba sobre Jesús. Versículo 8. Viendo esto, viendo el milagro
Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Vamos a entrar a nuestro tercer punto: un llamado a ser pescadores de hombres. Simón ya había presenciado otros milagros de Jesús. Por ejemplo, hemos estado mencionando el milagro de Jesús sanando a su suegra, pero no vemos en el relato esta reacción. No vemos que Lucas nos diga que después de que Jesús sanó a su suegra, Pedro cae de rodillas y le diga: Señor. No. Algo fue tan impactante de este milagro que le hizo tener un conocimiento sobre la identidad de Jesús a Simón en este momento. Le hizo pensar algo, una convicción sobre quién era el que estaba adelante. Dice que Simón cayó de rodillas. Esa es una expresión de asombro y también de sentirse indigno al estar delante de alguien. Cuando una persona cae de rodillas es porque se reconoce y se siente inferior al que está enfrente. Bueno, Simón cayó de rodillas porque reconoció que él era inferior al que estaba enfrente, a Jesús. Pero ¿qué es lo que Simón reconoció de la identidad de Jesús? Vemos la declaración. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Esa palabra Señor es la palabra kurios, que significa el que gobierna, el soberano, el que está en control de todo. Simón quedó tan impactado del milagro y vio a Jesús y dijo: este es el Señor, este es el kurios, este es Dios mismo. Simón entendió y reconoció que estaba delante de Dios mismo, el Señor, el soberano de todo. Es por eso que es entendible la reacción de Simón cuando dice: apártate de mí, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Simón estaba reconociendo que la identidad de Jesús era Dios mismo. Esta misma reacción de Simón nosotros la encontramos con otras personas que se encontraron en una situación similar. Por ejemplo, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, encontramos la experiencia de Isaías. Versículo 1 en adelante dice: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías empieza su relato diciendo que él vio al Señor sentado sobre el trono. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno le daba voces al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías
inició diciendo: yo vi al Señor sentado en el trono y ahora me doy cuenta que soy hombre muerto. ¿Por qué decía eso? Bueno, hay pasajes que encontramos en la Escritura que nos revelan que si nosotros viésemos a Dios, ni un hombre podría quedar en pie. Ciertamente moriría. Entonces Isaías dice: soy hombre muerto, ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías decía: yo voy a morir porque he visto a Dios. Bueno, Simón tuvo la misma reacción al estar delante de Jesús. Dijo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. La frase con la que empezamos el mensaje decía: los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se ven comparados con la grandeza y majestad de Dios. Hermanos, Simón se vio frente al Dios soberano, al perfecto y santo. Se vio frente a aquel que es el Señor y que gobierna todo. Y tembló, tuvo miedo y se vio a sí mismo. Se vio tan insignificante porque contempló la grandeza de Jesús, la grandeza del Señor delante de él, que lo miró y se vio a sí mismo y dijo: soy hombre pecador. Hermanos, no hay nada que nos haga llegar a una convicción de pecado hasta que nos veamos delante del Dios santo, del Dios soberano, del Dios perfecto y puro. Nosotros, hermanos, no va a entender cuán pecador somos hasta que entendamos cuán santo es Dios. Isaías lo entendió así. Vio al Dios santo, santo, santo y tembló. Simón vio al Dios soberano, a Jesús, aquel que tiene el control, el Señor, y tembló y vio su condición y dijo: soy hombre pecador. Versículos 9 al 10, Lucas capítulo 5. Dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y luego Lucas añade: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Simón, al contemplar a Jesús, al conocer más de su identidad, tuvo temor. Hermanos, en la Escritura hay dos temores. La palabra temor se utiliza en dos sentidos. El uno es el temor cuando se lo utiliza como un terror, miedo. Y el otro es el temor reverente. Por ejemplo, un ejemplo claro del uso de esa palabra en los dos sentidos tenemos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 18 en adelante dice, esto es después de que Dios por medio de Moisés da su ley al pueblo. Y dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron. Ahí es el uso de esa palabra, dice que tuvieron miedo, tuvieron
terror y se pusieron de lejos. ¿Se dan cuenta que es la misma reacción que Simón al contemplar a Jesús? Tuvieron miedo y se fueron lejos del pueblo. Lo mismo que hizo Simón, tuvo miedo al ver a Jesús y le dijo: apártate de mí, apártate. Tuvo miedo, terror. Bueno, en este versículo que estamos leyendo más abajo nos muestra el otro uso de la palabra temor. Versículo 19 de Éxodo 20 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El temor del pueblo. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En este versículo encontramos algo que se conoce como la paradoja del temor. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos, el pueblo tiene miedo y viene Moisés y le dice: no teman, no tengan miedo. Pero luego les dice: Dios para eso vino, para probaros, para que tengan miedo, para que teman. Entonces, ahí encontramos una aparente contradicción. Moisés diciendo: no teman, pero Dios sí quiere que teman. Entonces, ¿cómo entendemos? Ahí tenemos, hermanos, los dos usos que se le da a la palabra temor. En el uno significa un temor, un terror, miedo profundo que me hace querer apartar, alejarme de aquello a lo cual estoy teniendo miedo. Pero el otro es el temor de reverencia, respeto. Bueno, en este pasaje de Éxodo que estamos estudiando, Moisés le dice al pueblo: no teman, no le tengan ese terror como para apartarse. Pero al mismo tiempo les dice: pero sí tengan temor, el temor reverente, para no pecar contra Dios. En Lucas capítulo 5, ¿cuál es el temor que tuvo Simón? ¿Cuál es el temor que tuvo Simón y los que estaban con él? Dice que es el temor de terror. Dice que tuvo tanto temor y terror al ver el milagro que pronunció esas palabras: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, el temor es algo. Estos dos usos de la palabra temor, todo ser humano va a tener. El primero, el temor de terror, es un temor que debe tener todo aquel que se da cuenta que es pecador y que está en condición de enemigo de Dios. Si tú no eres creyente, si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres parte del pueblo y tienes temor a Dios, es decir, el temor de miedo, terror, déjame decirte que sí estás en lo correcto. Ten temor, tiembla, porque Dios, el Dios santo y perfecto, es un Dios justo que va a castigar el pecado. Pero si eres hijo de Dios, si eres parte del pueblo, está la invitación de: no temas, no tengas ese tipo de temor, no tengas ese terror, pero sí ten temor, temor de respeto, temor reverencial ante Dios. Dice que Simón y todos los que estaban con él estaban apoderados por el temor, por terror. Versículo 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 17, Marcos, cuando narra este mismo evento, lo narra de la siguiente manera.
Verso 16 al 17, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Venid en pos de mí. Jesús los llama a seguirle. Hermanos, ¿se dan cuenta que no es como habíamos pensado? A veces nosotros conocemos, si nosotros hubiésemos leído solamente el Evangelio de Marcos, creeríamos de que Jesús estaba caminando y vio a unas personas y les dijo: ven y síganme. Y esas personas de forma ciega lo siguieron. Pero no, estas personas contemplaron quién era el que les estaba llamando y obedecieron al llamado. Estos hombres, después de presenciar y contemplar solo una parte de la majestad de Jesús, respondieron al llamado de Jesús en completa obediencia. Y Lucas termina diciendo, versículo 11, y cuando le trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos no dijeron: bueno, oye, nos conviene seguir a Jesús. Este es el socio que yo quiero para mi negocio. Imagínense todos los días este tipo de pescas. Ellos no se aferraron, ellos no vieron a Jesús como una oportunidad de negocio. No le siguieron con otro tipo de interés particular, sino que la convicción que ellos llegaron a tener por lo que presenciaron fue tal que renunciaron a todo lo que tenían. No les importó dejar lo que tenían. Dice que lo dejaron todo y le siguieron. En Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, dice verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, para que estas personas, estos hombres, estos pescadores siguieran a Jesús, es porque ellos verdaderamente estaban convencidos de que el que les llamaba era el Cristo, el Mesías prometido, Dios mismo, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Ellos estaban convencidos de aquello. ¿Cómo sabemos que estos hombres estaban tan convencidos? Simón fue tan impactante, no solamente lo que vivió aquí en la pesca milagrosa, sino lo que va a ver a lo largo de los años al lado de Jesús, incluso con tropiezos. Pero luego vamos a ver a un Simón yendo incluso hasta la muerte por seguir a Jesús. La convicción de reconocer quién era Jesús era tan fuerte que luego al final de la vida de Simón vemos a un Simón, según la tradición, que narra que murió crucificado de cabeza. Aplicaciones en esta mañana. Amados hermanos, no vamos a proceder en obediencia al llamado de Jesús, a seguirle, mientras no estemos plenamente convencidos de la identidad de Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Quién es? Si tuvieras que responder a la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús el que llama? ¿Qué dirías? ¿Quién es Él para ti? El Evangelio del reino de Dios es un llamado al arrepentimiento, porque como dijo Simón en su reacción, somos viles pecadores y no podemos estar delante del gran soberano Dios Santo. Confiesa tu pecado al Señor, arrepiéntete
suplicando perdón y misericordia, y mira a la cruz, mira a aquel que es justo y que pagó nuestra culpa y ahora ofrece salvación y perdón de pecados. Pero tú no vas a obedecer al llamado hasta que no respondas la pregunta de ¿quién es Jesús? Simón la tenía clara. Él es el Señor, el soberano, el que gobierna todo, Dios mismo, el Cristo. Amada iglesia, tenemos el llamado de ser pescadores de hombres, como Jesús le dijo a los discípulos: ahora los haré pescadores de hombres, porque nuestro llamado es anunciar el evangelio del reino por todo el mundo. No limitemos nuestro llamado a cuatro paredes y veamos cada ocasión como una oportunidad, como un púlpito para anunciar sobre el reino de Cristo. Tenemos una comisión, un mandato, una orden. ¿Se acuerdan lo que decíamos anteriormente? La obediencia corresponde a nuestro reconocimiento de quién es el que nos manda. Jesús da a su iglesia la comisión de ir y predicar el evangelio. Si tú no estás obedeciendo es porque no reconoces a Jesús como el Señor y probablemente no le conoces como deberías conocerle. No conoces sobre su identidad. Vamos a orar.